Ahora veamos cómo determinar el ángulo entre dos vectores no nulos en Rn. Vamos a denotar con la letra θ el ángulo entre el vector u y el vector v, los cuales son vectores no nulos. Observemos de la definición el por qué u y el vector v deben ser no nulos, porque vamos a hacer una división entre la norma de u y la norma de v. En el caso que fueran 0, no tendría sentido este cociente. Por lo tanto, si queremos determinar el ángulo entre dos vectores, vamos a hacer uso de esta ecuación, donde el ángulo está dado entre 0 y pi. Puede ser 0, puede ser pi. Vamos a analizar la ecuación anterior. ¿Qué pasa si tomamos el ángulo entre 0 y pi medios? Es decir, si el vector u y el vector v forman un ángulo agudo. Si pasa eso, recordemos que el coseno de un ángulo entre 0 y pi medios es siempre positivo. Recordemos que esta notación mayor a 0 nos está indicando positividad. Por lo tanto, si este término es positivo y ya hemos revisado que las normas son positivas y en este caso no puede ser 0, entonces la única opción es que el producto punto sea positivo para que positivo entre positivo nos genere positivo. Por lo tanto, si el producto punto entre dos vectores es positivo, ya sabemos que los vectores forman un ángulo agudo. Otra observación: si el valor del ángulo entre u y el vector v es de pi medios, es decir, si los vectores son ortogonales, entonces si el ángulo entre u y v es de pi medios, entonces ya sabemos que el coseno de pi medios es igual a 0. Si el coseno de este ángulo vale 0 y este no puede ser 0, y la única opción de que este cociente sea 0 es que el numerador sea 0, porque 0 dividido entre un número distinto de 0 nos da 0. Por lo tanto, el producto punto es igual a 0. Esto nos estaría diciendo nuevamente que si tenemos los dos vectores ortogonales, entonces el producto punto es igual a 0. Pero también nos está diciendo que si el coseno del ángulo vale 0, entonces esto nos estará dando información de otro criterio de ortogonalidad aparte de este. Otra observación: si ahora tomamos el ángulo de los dos entre los dos vectores entre pi medios y pi, recordemos que el coseno de ese ángulo va a ser negativo. Si esto es negativo y este es positivo, la única opción de obtener un número negativo es que el numerador sea negativo. Por lo tanto, hemos analizado que si el ángulo está entre pi medios y pi, el producto punto es negativo. Además, los ángulos entre pi medios y pi se llaman ángulos obtusos. Por lo tanto, si determinamos que el producto punto entre dos vectores es negativo, ya sabemos que se trata de un ángulo obtuso. Finalmente, si el coseno del ángulo nos da más 1 o menos 1, que sería el caso en los extremos, en 0 y pi, recordemos que coseno de 0 vale 1 y coseno de pi vale menos 1. Para estos ángulos vamos a tener otro criterio de paralelismo. Recordemos que dos vectores son paralelos si uno se puede expresar como un múltiplo del otro. Visualmente significa que los vectores van en la misma línea, ya sea en la misma dirección o ya sea en direcciones opuestas.
Para el caso del ángulo igual a 0 estaríamos hablando de vectores paralelos en la misma dirección, y para el caso del ángulo θ igual a pi estaríamos hablando de dos vectores con direcciones opuestas pero en la misma línea. Aquí tenemos un ejemplo de dos vectores en R2 donde el ángulo entre ellos es un ángulo agudo. Recordemos que si el ángulo es agudo significa que el producto punto es mayor a 0, es positivo. Un ejemplo donde el ángulo entre U y V es un ángulo obtuso, mayor a 90 y menor a 180, nos estaría diciendo que el producto punto entre estos dos vectores es negativo.